Y el anhelo del Señor es que nosotros seamos uno. Seamos uno. Y esto es solo posible porque el Señor trabaja y lo logra en nosotros. Y cuando nosotros pensamos en ser uno, estamos hablando de algo que es esencial en la vida de la iglesia, algo que no puede ser sustituido por otra cosa. Por ejemplo, tú no puedes decir, no somos tan unidos, pero tenemos una buena banda de música. No somos tan unidos, pero tenemos una buena economía. No somos tan unidos, pero tenemos misiones en todo el mundo. No hay manera que tú puedas sustituir la esencia de la unidad de la iglesia por otro valor y pensar que siendo fuerte en otras áreas ya podemos nosotros darnos el privilegio de no ser tan buenos y obedientes en esto. El ser uno es la naturaleza misma de la iglesia. Si no somos uno, no somos iglesia. Si no somos uno, no nos reflejamos como iglesia. Por eso cuando las personas ven que en cualquier iglesia hay dificultades, hay divisiones, o hay, como dice, tira y encoge, hay entrizales, hay peleas, la gente dice, eso es cualquier cosa menos una iglesia. Porque la esencia misma de una iglesia es permanecer en unidad. Por eso el apóstol Pablo en Corintios mismo, en el capítulo 12, dice que para la iglesia cumplir su misión en el mundo ha de ser el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir eso, Pablo? Con eso, Pablo. Quiere decir que lo que Cristo hizo entonces, ahora la iglesia lo puede hacer si está unida. Fabio solo no es el cuerpo de Cristo. Brian y su familia no es el cuerpo de Cristo. Jotin y yo no somos el cuerpo de Cristo. Nosotros, unidos, somos el cuerpo de Cristo. Aleluya. Nosotros, separados, somos miembros de ese cuerpo. Pero solo cuando estamos en armonía podemos funcionar como el cuerpo de Cristo. Cuando la iglesia logra esa unidad espiritual, en esencia espiritual, es que entonces se convierte para la comunidad en los ojos de Cristo, en los pies de Cristo, en las manos de Cristo y la acción de Cristo en el mundo. No es posible cumplir la misión de Cristo para nuestra generación si no aprendemos a ser uno en Cristo. Si no lo logramos, podemos encontrar a Calisa una buena discípula, a Isabel una buena discípula, que están haciendo discípulos, que están viviendo en santidad, pero no estamos llevando adelante con poder la misión si juntos no reflejamos a Cristo entre nosotros siendo uno. Eso lo digo de una manera mucho más sencilla y poderosa que yo. Les digo, Padre, que ellos sean uno, para que el mundo crea. Aleluya. Es decir, que el final de la misión de Cristo dice, para esto yo he venido al mundo, para salvar lo que se había perdido, para rescatar lo que se había perdido. Sin embargo, dice, para lograr mi misión, para que eso se ejecute en las naciones, para que sea efectivo, es necesaria una condición previa. Padre, que sean uno. Fíjense que el creer es la respuesta a un mensaje. ¿No es cierto? Dice Pablo en Romanos capítulo 10, ¿cómo creerán si no les predican? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Y cómo enviarán si Dios no los envía? Entonces, al final, se cree al mensaje, a un mensaje verbal, a la vida de Cristo, Cristo muerto y resucitado. Sin embargo, la condición previa para que el mensaje sea efectivo, ¿cuál es? Padre, que sea uno. Lo que quiere decir que el poder del mensaje está condicionado al carácter de unidad de los discípulos de Cristo. Podemos articular bien el mensaje, podemos hacer buenos discípulos,
un buen discipulado, podemos tener un buen currículum, un buen estudio bíblico, pero si no estamos en unidad, nuestro mensaje carece de poder, porque el evangelio no ha sido eficaz como para lograr vidas transformadas que pueden vivir en comunidad. Y si el mensaje no logra la transformación de los que ya son discípulos para que sean uno, las personas dicen: no tienes nada que demostrar. Porque si en ustedes el mensaje que me predica no es capaz de mantenerlos unidos, ¿qué tienes para mí? ¿Tiene sentido? Por eso el hablar de unidad es el corazón de la vida de la iglesia. Y no se puede dejar a un lado esta condición de la salud y la vitalidad de cualquier iglesia. Estar unido no quiere decir ser uniforme, porque la unidad del cuerpo es en base a la diversidad. No hay que sacrificar la diversidad para lograr estar unidos. Lo que hay que consagrar es el corazón, para que, santificado por el Espíritu y la palabra, estemos unidos, mientras permanecemos siendo diferentes. La diversidad está bien clara en Corintios capítulo 12. Todos no somos ojos, todos no somos oídos, todos no somos manos, todos no somos pies. La diversidad es lo que hace posible que seamos el cuerpo. Porque si todos fuéramos ojos, ¿dónde quedaría la mano? Y si todos fuéramos la mano, ¿dónde quedaría el pie? Entonces la diversidad es lo que hace posible que seamos cuerpo. Entonces no hay que sacrificar la diversidad y decir: ¿sabe qué? A partir de ahora todos tenemos que vestir igual, hablar igual, pensar igual, comer igual, ir a los mismos lugares, tener los mismos gustos, para entonces estar unidos. Lo que hay que aprender es amarnos con un corazón santificado, para decir: ¿sabes qué? Yo puedo crucificar mi voluntad, yo puedo humillar mis gustos, yo puedo crucificar mi agenda por tal de estar junto a mi hermano, porque mi corazón ha sido crucificado juntamente con Cristo para amar ahora a mi hermano. Y entonces yo no persigo mi gusto, mi agenda, mi voluntad, sino que yo persigo estar unido a mi hermano. Y cuando estoy unido a mi hermano, entonces no importa que seamos diferentes, podemos reflejar a Cristo con más poder que cada uno por separado. Por eso Corintios capítulo 1 versículo 10 es algo que deberíamos repasar y hasta memorizar si se propone en estos días. La última frase de ese pasaje dice que nosotros estemos unánimes, que tengamos una misma forma de pensar. Nueva Versión Internacional dice que tengamos un mismo propósito. Para eso vamos a estudiar por las noches Corintios 1, Corintios 3 y Corintios 6. ¿Qué nos van a decir estos pasajes? Corintios 1 nos va a decir que estemos perfectamente unidos. Fíjense, el desafío del Evangelio para nosotros no es solamente que estemos unidos, sino que logremos una unidad perfecta. La palabra perfecta es un poco caprichosa en el Nuevo Testamento. Quiere decir completa, capaz o maduro. Cuando Jesús ora en Juan capítulo 17, pasaje que ya mencioné anteriormente, Él dice: para que sean perfectos en unidad. Y Pablo aquí, en Corintios 1, nos está diciendo que estemos perfectamente unidos. Yo escuché que una de las formas primeras de empezar a convencernos de una gran verdad es explicar el porqué. Si tú conoces el porqué y lo crees, es muy posible que entonces después lo puedas vivir. Entonces respondemos a esta pregunta: ¿por qué debemos estar perfectamente unidos? Utilizando este capítulo. Dice el versículo 2: a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos,
con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dice el versículo 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La primera respuesta que debemos dar nosotros por qué debemos estar perfectamente unidos es esta. En primer lugar, porque hemos tenido un mismo llamamiento. Todos hemos tenido un mismo llamamiento. En el Nuevo Testamento, la palabra llamamiento tiene varias connotaciones, tiene varios significados. El más básico, el esencial es este. Es el llamado que Dios hace a la vida a través de la predicación del Evangelio. Cuando se nos presenta el Evangelio, es la voz de Dios llamándonos al arrepentimiento y a la fe. El corazón que escucha la voz de Dios, entonces responde y viene a la comunión con su Hijo. El versículo 9, en el orden espiritual, ocurre primero. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Aleluya. Amados hermanos, todos nosotros escuchamos el Evangelio un día, el mismo Evangelio. Respondimos de la misma manera, fe y arrepentimiento. Y en consecuencia de nuestra conversión, vinimos a tener una relación de comunión íntima con un mismo Señor. Entonces, creo que Pablo está diciendo, si vamos a comenzar a estar unidos, debemos empezar aquí. Todos tenemos un mismo Señor. Aleluya. Amén. Jesucristo. Y hemos sido llamados a tener comunión con Jesucristo. Ahora, si Brian camina con Jesucristo y Oscar camina con Jesucristo, como consecuencia sencilla, Oscar y Brian caminan juntos. Juan capítulo 1, el apóstol dice, nadie puede decir que ama a Dios, pero que odia a su hermano. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en la luz, amamos al hermano. Amén. Porque Dios es luz. Capítulo 1. Ahora, pero si tú aborreces a tu hermano y hay al menos una situación, una palabra, una condición que no se cumple para estar junto a tu hermano, pero tú eres capaz de decir, pero no obstante, yo camino con Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 1? Eres un mentiroso. Amado hermano, yo no sé lo que pasa en la actualidad, pero tenemos más de una condición indispensable establecida a veces dentro de la iglesia para estar juntos con el hermano. Y dice Dios que nunca vas a estar justificado para no estar unido a tu hermano. Nunca. Nunca vas a tener una condición justificada para separarte de un hermano. Porque cuando te separas del hermano, de tal manera que no puedes comer con el hermano, de tal manera que no puedes estar en un campamento con el hermano, de tal manera que no puedes adorar con tu hermano, que no puedes predicar en misión con tu hermano. Cuando pasa eso, que no puedes estar con tu hermano, en ese mismo momento, esa condición, tú la estás poniendo en un lugar de tal importancia que compite con el gran mandamiento, y es amar a Dios y amar a tu hermano como a ti mismo. Lo que sea que te separa del hermano, tú tienes que rendirlo a los pies de Cristo. Lo que sea. Lo que sea. Tu educación, tu teología, tu nivel económico, tu cultura, tu preferencia social, lo que sea que te separa del hermano, tú tienes que llevarlo a los pies de Cristo.
Porque por Él murió Cristo, por ti murió Cristo. Y dice el apóstol Pablo, yo no puedo ser de tropiezo para un hermano y juzgar al hermano y alejarme del hermano, porque por Él murió Cristo. En ese caso que estoy hablando era la comida. Entonces, si mi hermano le da ocasión de caer, que yo coma cerdo, ¿no como cerdo? Porque ¿cómo voy a ser de tropiezo por quien murió Cristo? Su Señor es mi Señor y fuimos llamados a la comunión con Él. La segunda razón que da Pablo aquí, dice que fuimos llamados primero a la comunión con Cristo, segundo, fuimos llamados a la santificación. Tenemos una misma salvación y tenemos un mismo camino al cielo, que es la santificación. Cuando hablo de camino al cielo es el tramo que está desde nuestra conversión hasta que seamos llamados a su presencia. En ese tramo que nos ocupa en esta tierra, ser santos. Ser santos. Entonces, si fuimos santificados por Cristo y Él nos llama a ser santos, invocamos a Cristo como Señor, nosotros debemos estar unidos. Esta es la segunda razón. ¿Por qué debemos estar unidos? Segundo, porque hemos sido enriquecidos por la gracia de Dios. Antes de leer el versículo del 4 al 8, quiero decirle esto. Todo lo que tú necesitas para estar unido a la familia de la fe, ya lo recibiste. Ya lo tienes. El caso que vamos a leer en 4 al 8 de Corintios se aplica en muchas situaciones a nosotros también. Vamos a leer. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera, subraya esto, que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, Pablo está diciendo, todo lo que ustedes necesitan para vivir en el ideal de Dios, para la familia de Dios, ya lo tienen. Amén. Y Pablo solamente menciona algunas que se nos aplica también a nosotros. Primero, ellos ya tienen palabra y ciencia. ¿Y acaso nosotros no? La palabra del Señor es la que nos salva y también nos santifica. Tenemos una palabra que puede renovar nuestra mente, puede conformar nuestra voluntad a la voluntad de Dios y puede capacitarnos, habilitarnos para hacer lo que al Señor le agrada. La palabra ciencia es conocimiento. Es decir, que al tener la palabra adquirimos el conocimiento necesario, el ABC, que debe programarnos para estar unidos. Allí sigue diciendo que nada nos falta mientras esperamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Nada nos falta. El versículo, creo que es el 7, dice, de tal manera que nada nos falta en ningún don. A veces se interpreta allí don como los dones espirituales, pero no necesariamente. La palabra don es el regalo, es la dádiva, el gift de Dios. Por ejemplo, cuando en Romanos Pablo dice, porque tengo deseo de compartir con ustedes un don. Ese don es simplemente ministrarle algo de la gracia. Cuando habla de Cristo dice que es un don inefable. Es decir, que la palabra don en el Nuevo Testamento no solo se aplica para los dones y habilidades espirituales para la edificación de la iglesia, sino que todo aquello que se da de la gracia de Dios. Pablo está diciendo a Corintios, a ustedes no les falta ningún don. Lo que quiere decir que todo lo que necesitan para estar juntos en armonía se lo ha dado ya el Señor por gracia. Dice también que el Señor
va a hacer todas las cosas necesarias para la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Desde el día que nosotros nos convertimos hasta el día que regrese Cristo, nuestra vida cristiana está garantizada por el Señor. El Señor es capaz de salvarnos y el Señor es capaz de llevarnos salvos al cielo. El Señor que nos salvó, dice esta palabra, también nos confirmará. Lo que quiere decir que nos establecerá, hará que nuestras raíces sean profundas en Cristo, de tal manera que nosotros podamos extender las ramas y dar el fruto que Él quiere de nuestra vida. Amén. El Señor dice que Él es capaz además de que nuestra vida, el día en que regrese Cristo, esté irreprensible, de tal manera que nosotros tengamos de qué avergonzarnos. Es decir, que de la parte del Señor, Él da todas las garantías, todos los recursos, toda la gracia, todo el poder, para que nosotros podamos estar perfectamente unidos. Aleluya. No tenemos excusa, amado hermano, porque ya todo lo hizo el Señor para hacer posible esta verdad. Ahora, si nosotros no estamos unidos, no es porque el Señor no quiera. Si nosotros no logramos estar unidos, no es porque el Señor no sea capaz de lograr que esté unido, sino que Él mismo ha concedido a ti una voluntad para que tú traigas rendidas a los pies de Cristo, para que entonces tu voluntad rendida, tu vida crucificada, pueda manifestar la vida de Cristo ahora en comunidad. Yo quiero preguntarle, por ejemplo, respóndese en su silencio, en su corazón. ¿Cuánto tiempo está dedicando a la oración usted diaria? ¿O cuánto tiempo está dedicando a la lectura de la Biblia diaria? Una segunda pregunta ante una tercera y final. ¿Preparado? ¿Cree que el tiempo que ha dedicado o está dedicando a la oración es suficiente? ¿Cree que el tiempo que está dedicando a la lectura de la Biblia en el día de hoy, en estos días, es el idóneo, que es el suficiente? Ahora la tercera pregunta y última. ¿Usted cree que el Señor no le gustaría que creciera entre la diferencia de lo que está haciendo y lo que debería hacer? ¿Usted no cree que el Señor quiere que tú avances? Amén. Lo que quiere decir es que el Señor quiere y tiene una voluntad de que tú le busques más en oración, tú le busques más en la palabra, tú estés más unido a tu hermano. Pero si tú no lo estás logrando, no es porque el Señor no quiera, ¿no es verdad? Amén. Sino porque tu voluntad está resistiendo a la voluntad de Dios y no estás crucificando tu carne para hacer la voluntad de Él. Entonces, hay un espacio en la vida cristiana para la obediencia diaria en la que tú cada día tienes que decirle: Señor, tu voluntad está expresa en la palabra. Tú quieres que yo ame a mi hermano como tú me has amado a mí. Tú quieres que yo esté en perfecta unidad con mis hermanos. Señor, yo rindo mi voluntad a ti. Y estoy dispuesto a que tu Espíritu me guíe para hacer eso una realidad en mi vida. Amén. La carne tuya va a querer hacer todo lo contrario. La carne tuya va a querer hablar de los temas que a ti te gustan. La carne tuya va a querer estar con los hermanos con los cuales más simpatizas. La carne tuya va a querer esquivar conversaciones difíciles y estar en una zona de confort. La carne tuya va a querer hacer cualquier cosa menos la voluntad de Dios. Pero tu voluntad rendida a la voluntad de Cristo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Voy a construir puentes donde antes lo derribó la carne. Voy a comenzar esa conversación. Voy a hacer esa llamada. Voy a permanecer cuando se pone tensa la circunstancia. No voy a abandonar la relación cuando me hago frustrado. ¿Por qué? Porque ahora yo no hago mi voluntad, sino hago la voluntad de ¿quién? De Dios.
del Cristo que me salvó y del Cristo que me santifica. ¿Tiene sentido lo que estoy compartiendo? Amén. La tercera razón por la cual debemos estar unidos, y esta es la última razón, porque debemos gloriarnos, es decir, estar orgullosos, solo de tener a un Señor tan extraordinario llamado Jesucristo. En más de una ocasión, Pablo dice, el que se gloría, el que se siente orgulloso de algo, sea de esto, del Señor Jesucristo. En el caso de Corintio, y lo vamos a ver luego mañana en la noche, ¿saben cuál es la razón principal por la cual ellos se estaban dando cabezazos? ¿Tú sabes bien? ¿Por qué la gente de Corintio estaba dando ese cabezazo? ¿Eric? ¿Por qué? Dime tú. ¿Por qué, Elizabeth? ¿Tú crees que ellos se estaban dando cabezazos? No era porque decían que uno que era de Cefa ¿Y otro? de Jesucristo. De Jesucristo. Qué interesante. Estaban divididos, pero producto a quién? A los líderes. Es curioso. Ahora, mira lo que dice esto. 11 al 16. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos, por los de Cloé. Déjame decirle antes de seguir. A veces se hace chistoso como que los de Cloé eran un poquito chismosos, ¿no? Pero realmente los de Cloé, la familia de los de Cloé, lo que estaban realmente preocupados por la salud de la iglesia. Y ellos dijeron, tenemos que hacer partícipe de la situación a Pablo porque esto no va bien. Y como Pablo está en la luz y Cloé está en la luz y su preocupación es genuinamente espiritual, nadie allí está tomando esto como chisme, sino que Pablo dice, con toda libertad le digo quién me contó, porque este asunto está a la luz y el propósito y lo que nos mueve tanto a ellos como a mí es el mejor, la edificación de la iglesia. ¿Quién me habló? Me habló los de Cloé. ¿Qué me dijeron? Lo siguiente, que entre ustedes hay contienda. Para hablar más claro, dice Pablo, cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefa, y algunos dicen, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros es bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno dijese que fuese bautizado en mi nombre. También bauticé a los de familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Amado hermano, estos hombres no están divididos entre sí, pero sus seguidores sí lo están. Pablo no tenía ningún problema con Pedro, ni Pedro tenía ningún problema con Apolo, y mucho menos ninguno de ellos tenía problema con Cristo. Sin embargo, los que lo seguían a ellos eran tan fanáticos que hacían sectas alrededor de los liderazgos espirituales. Y lo mismo pasaba. ¿Qué me separa de mi hermano? Muchas veces no es nada que nosotros hemos entendido junto con la Biblia. Muchas veces que yo escuché esto de Pablo y Elena dice, ¿sabe qué? Yo escuché esta predicación de Apolo. Y Elena dice, no, pero yo escuché esto del mismo Cristo. Y entonces, terceras personas que no están bajo el mismo techo, terceras personas que no están en la misma iglesia, terceras personas que no han ido conmigo ni a un retiro, ni han celebrado conmigo un cumpleaños, ni han soplado la vela conmigo, ni han compartido un Zoom conmigo en el COVID, ni me han visitado al hospital. Ninguna persona que está presente le da un beso en la cara, ni un abrazo. Ninguna persona de esa que ha estado al lado mío en las buenas y las malas, ninguna de esas es la que me separa de Brian. Entonces, ¿qué autoridad le estamos concediendo a terceras personas para separarme de mi hermano que se sienta conmigo en el banco? Así es. Que me saluda en intermedio del culto, que ofrenda conmigo del mismo plato, que come conmigo de la misma pan y de la misma copa en la cena. Así es. ¿Qué autoridad le damos a esas tres terceras personas que ninguno de nosotros nos conocemos, que por ninguno de nosotros ha orado? Ni sabemos a dónde vive, ni cuál es su salario, ni cuál es su número de teléfono. Ninguno de nosotros.
no, pero son tan importantes que nos pueden separar. Porque yo soy de Pablo, tú eres de Apolo, y algunos más espirituales, no, yo soy de ninguno. Yo tengo que escuchar a Dios mismo, a Cristo mismo hablando. Amado hermano, si debemos de gloriarnos de algo, no es de ningún hombre. No es que de algo de mi pastor, no es que Justin me discipuló, es que tenemos al Señor Jesucristo. Amén. Él es mi Señor. Aleluya. Él es nuestro Señor. Si hay algo, es Cristo y algo más. Es Cristo y este discipulado, es Cristo y este libro, es Cristo y esta teología, es Cristo y este líder, es Cristo y ese y sobra. Tenemos a Cristo. Y Él no me separa de nadie, sino que Él me une a mi hermano. Los siervos de Dios, los siervos genuinos, auténticos de Dios, que otros de manera fanática los siguen y que terminan separados, esos hombres en primera instancia son humildes, son santos, son mansos y son hombres auténticos de Dios. Y ellos mismos nos están dando un ejemplo. Pablo está diciendo, yo morí por alguien. ¿Alguien fue bautizado en el nombre de Pedro? Entonces, si ninguno de nosotros ha hecho algo trascendente y eterno por ustedes, ¿cómo van a usar el nombre nuestro para separarse? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está tomando una actitud completamente humilde, diciendo, nadie use mi nombre para separarse de ningún hermano. Amén. ¿No entienden eso del pasaje? ¿No creen que eso es lo que está diciendo el pasaje? Evidentemente. Nadie use mi nombre, ni tenga excusa de mí, porque yo no bauticé a nadie. Yo bauticé solamente unos pocos. Dios no me llamó a bautizar. Gracias a Dios que no bauticé a más gente para que no tuvieran más excusa para separarse. No usen mi nombre para separarse de nadie. Ahora, lo segundo es que debemos gloriarnos solo de Jesucristo. Porque mira, amado hermano, Dios muestra su poder Amén. de una manera muy humilde. Tenemos que aprender la humildad, el orgullo, la altanería, la vanagloria religiosa. Es lo que en última instancia me separa del hermano. De que yo no soy capaz de humillar mi opinión, de humillar mi gusto, de humillar mi preferencia, para entonces dar lugar a mi hermano, para estar con él. Sin embargo, Cristo, que es lleno de poder, mostró su mayor poder a través de una cruz. Amén. Versículos 17 y 18. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y no con palabras de sabiduría, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Miren esto, tomen nota de esto. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan. ¿Hay alguien salvo aquí? Amén. Para los que se salvan. Esto es a nosotros. ¿Qué cosa es la cruz? Poder de Dios. Poder de Dios. Aleluya. Esto, como yo lo entiendo a la luz del contexto acá. Dios, cuando quiso mostrar la gloria de su poder, Para con- se humilló a sí mismo y fue a la cruz. Cuando Él quiso mostrar su fuerza, la mostró para salvarte a ti. Y el camino que escogió fue la humillación. Y la plataforma fue una cruz. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús tiene mucho que enseñarnos a todos nosotros hoy en día. Amén.
mucho que enseñarnos nosotros. Cuando tú te sientas fuerte en algo, no, porque yo tengo una cultura fuerte de familia. No, porque yo tengo esta fortaleza. Yo conozco el Nuevo Testamento. No, porque esta doctrina yo me la sé de la A a la Z. Cuando tú te sientas fuerte en algo, cuando tú te sientas realmente fuerte en algo, y esa fortaleza no sea humana, sino que sea realmente espiritual. Cuando tú te sientas fuerte en algo, déjame decirte algo. Esa fortaleza te va a llevar a ti a humillarte. Aleluya. Si la fortaleza que tú sientes no te lleva a la humillación para ponerte en servicio de alguien, eso no es fortaleza espiritual, eso es fortaleza de la carne. Y eso la Biblia lo llama orgullo. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Por ejemplo, supongamos, el Señor te ha dado esta fortaleza, poder en el evangelismo. Pero esa fortaleza, ¿a qué te va a llevar? A humillarte y hablar el lenguaje más sencillo, usar la historia más cotidiana, ir al calor del sol, estar en las plazas y compartir el evangelio a través del camino de la humillación. ¿Y experimentar qué? El rechazo, la burla, el odio, el desprecio. Pero eso ocurre porque el Señor te ha dado esta fortaleza. Compartir el evangelio de la verdad con pasión. Pero ¿cómo se manifiesta? A través del camino humilde y de la humillación en posición de servicio a otros. Amado hermano, ¿cómo es entonces que algunos se sienten fuertes usando este versículo, usando aquel versículo, usando aquel otro versículo, usando aquel otro versículo, y se sienten tan fuertes que no son capaces de humillarse para permanecer juntos, sino lo que hacen, no, que yo soy tan fuerte que no puedo rendir esto para estar juntos? ¿Tiene sentido lo que digo? Aleluya. El camino de la vida cristiana es mostrar la fuerza a través de la cruz. Gloria a Dios. Amado hermano, fíjate, versículo 19-25, a Dios le agradó salvar mediante una humilde palabra, mensaje de la cruz. Dice el versículo del 19-25 que Dios destruirá la sabiduría de los sabios, desechará el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Amén. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Porque los judíos piden señal, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Aleluya. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Qué les parece? El Señor dijo, voy a salvar a la humanidad y lo voy a hacer de la manera más humilde. Voy a enviar hombres salvados a que hablen con hombres perdidos, y los hombres que crean serán salvos. Gloria a Dios. Y eso es todo. Amén. Cuando los judíos ven esto, dicen, esto es insensatez. Cuando los griegos ven esto, dicen, eso es debilidad. Pero cuando nosotros, que somos creyentes, comprendemos el evangelio, decimos, Cristo es esto. Cristo es sabiduría, Cristo es justificación, Cristo es santificación, Cristo es redención, Cristo es poder de Dios. Aleluya. Amados hermanos,
Si pudiera decir que la vanidad es lo que, y el orgullo es lo que a veces nos separa, también pudiera decir que junto con ese orgullo es el creerse que sabemos algo. Y dice Pablo aquí, ¿dónde está la sabiduría de los sabios? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador? ¿Dónde están los que saben? El que se cree saber algo, de ese se rió el Señor. Porque en el reino de Dios hay que aprender a ser niños. Tienes que tener un corazón de aprendiz. Y cuando tú tienes esa actitud de que yo no sé, y lo que sé, no lo sé como debería saberlo, y lo que sé como debería saberlo, lo sé de una manera incompleta. Cuando tú tienes esa actitud, no hay manera que tú puedas separarte del hermano. ¿Por qué? Porque tú cuando hablas con el hermano, tú puedes decir, mi hermano, quien quiera que sea, me puede enseñar a mí. Mi hermano, quien quiera que sea, puede contarme una historia que me puede levantar a mí. Mi hermano, quien quiera que sea, puede bendecirme a mí. Pero cuando tú crees que sabes, cuando tú crees que ya alcanzaste la meta, cuando tú te crees sabio, entonces ahí viene la discusión. Ahí viene la división, ahí viene la disputa. Y ahí viene, no, esto lo aprendí yo de Pablo. Y ahí viene, no, esto yo se lo escuché a Pablo. Y sigue tú por tu camino, que yo sigo por el mío. A mí me va bien escuchando a Pedro. Y allí empieza la división. Cuando creemos que sabemos mucho. Dice el versículo final, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, vamos a leerlo, el que se gloría, gloríese del Señor. Amado hermano, ¿por qué debemos estar juntos? Debemos estar juntos porque hemos tenido un mismo llamamiento a la salvación y a la santificación. Debemos estar juntos porque hemos recibido todo lo que necesitamos. Hemos sido enriquecidos. Debemos estar perfectamente unidos. Porque si en algo debemos de gloriarnos, es solo de esto. De tener a Jesucristo como Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche. Gracias, oh Señor, por tu palabra. Padre, aquí está la semilla de tu palabra. Pedimos que sea sembrada por tu Espíritu en nuestro corazón. Que dé el fruto, Señor, abundante que tú deseas. Gracias por este día tan precioso que nos has regalado.